¿Vivimos dentro de la mente de una especie alienígena gigantesca y avanzada? ¿Somos parte de la mente de Dios mismo? ¿Está vivo nuestro universo? Quiero decir, mira nuestro universo. ¿No se parece mucho a las células cerebrales de un ser vivo? Estructuras similares, conexiones similares y actividades similares, todas funcionando bajo las mismas leyes de la física. Bueno, esto no es solo una imaginación inventada, sino un descubrimiento científico fascinante publicado por algunos científicos muy capaces. En el año 2020, el astrofísico Franco Basa y el neurocirujano Alberto Feletti estaban realizando un experimento en dos partes de nuestro cerebro, el cerebelo y el cerebro. Durante este experimento, cuando hicieron zoom en las muestras del cerebro con su microscopio, de repente encontraron algo que les resultaba bastante familiar, pero que al mismo tiempo era muy extraño en sí mismo. Vieron que, con un aumento de 40 veces, las estructuras que aparecían en el cerebro se parecían mucho a esta imagen del universo tomada por el telescopio espacial James Webb. Ahora, visualmente, definitivamente se parecen bastante. ¿Pero significa esto que nuestro universo es el cerebro enorme de algún ser avanzado? Bueno, en unos minutos sabrás qué revelaciones hizo esa investigación. Pero por ahora, aunque los científicos nunca hubieran descubierto si el universo era un cerebro gigante, te advierto que muy pronto ellos mismos estaban a punto de convertirlo en un cerebro vivo. Porque nuestros científicos están trabajando en unos nanobots que en unos 20 meses podrían devorar toda la Tierra como termitas y en unos años podrían consumir todo el universo. Esto es fascinante, pero ¿será algo de lo que los humanos debamos temer o será un gran logro para la humanidad? ¿Y qué son exactamente los nanobots? Lo entenderemos en detalle más adelante en la historia. Pero antes que nada, primero veamos qué similitudes encontraron estos dos investigadores entre nuestro cerebro y el universo. Entonces, el experimento de Franco Basa y Alberto Feletti fue bastante simple. Ellos revisaron las similitudes entre nuestro cerebro y el universo en 3 parámetros básicos. Primero la apariencia, segundo la estructura y tercero la composición. Entonces, al principio, cuando compararon el universo y el cerebro, no vieron ninguna similitud entre ellos a simple vista. Pero luego, por curiosidad, pensaron, ¿por qué no? Si se observa estas mismas estructuras bajo el microscopio, aumentando la magnificación, veamos qué patrones aparecen y luego, en cuanto aumentaron la magnificación, vieron esto. En las muestras del cerebro había pequeños puntos como galaxias presentes en el universo. Es decir, al hacer un poco de zoom en las imágenes de las muestras del cerebro y del universo, empezaron a notar similitudes. Y finalmente, cuando hicieron zoom en estas muestras con su máxima magnificación, entonces literalmente se sorprendieron. Porque en este punto, en ambas muestras, empezaron a ver no solo pequeños puntos, sino también líneas que conectaban esos puntos, exactamente como en la imagen del universo. Así que, una vez más, como puedes ver aquí, tanto nuestro cerebro como el universo se ven muy similares en cuanto a su estructura. Y por eso, después de marcar el primer parámetro, ahora era el turno de comprobar su segundo parámetro. Y el resultado de esta comprobación fue algo que probablemente nunca esperaron. Ellos vieron esto. En promedio, una neurona del cerebro está conectada con 4 neuronas a su alrededor. Y de la misma manera, en el universo, en promedio, una galaxia está conectada con 5 galaxias a su alrededor. Esto era una locura. ¿Había tanta similitud sorprendente en su estructura a nivel microscópico? Estos dos parámetros apuntaban a que el universo quizá realmente podría ser un cerebro. Pero para confirmar esto aún más, también empezaron a compararlos según su parámetro final. En esto, primero compararon la cantidad de objetos presentes en ambos y según sus cálculos, en el cerebro hay 69.000 millones de neuronas y en el universo hay 100.000 millones de galaxias. Y ahora sé que parece una diferencia bastante grande, pero sorprendentemente, los 69.000 millones de neuronas del cerebro representan el 30% de su masa y las 100.000 millones de galaxias del universo. Lo adivinaste bien, representan el 30% de la masa del universo y eso no es todo. Estas similitudes no terminan aquí. La composición del 70% restante de la masa también es similar. O sea, ambas entidades, es decir, el cerebro y el universo, están formadas mayormente por sustancias inertes que no interactúan con nada a su alrededor. En el caso del cerebro, por ejemplo, esa sustancia es el agua, y en el caso del universo, esa sustancia es la energía oscura. Pero amigos, esperen un momento. ¿Podemos decir que el universo es una réplica del cerebro solo basándonos en similitudes estructurales? Porque la función principal del cerebro es pensar.
Entonces, ¿puede nuestro universo también pensar? ¿Está vivo nuestro universo? Si es así, ¿cómo lo sabríamos? Entonces, mira, cuando dentro de las neuronas ocurre una agitación a nivel atómico, estas se ven influenciadas por esto y empiezan a actuar de manera aleatoria. Durante este proceso, también influyen a las neuronas que las rodean. Esto crea una conexión entre todas esas neuronas, y esa conexión es la que da origen a los pensamientos en el cerebro. De la misma manera, cuando los planetas, estrellas y asteroides presentes en una galaxia chocan o interactúan gravitacionalmente con otros planetas o estrellas, estos movimientos aleatorios también influyen en las cosas a su alrededor, y estas interacciones terminan influyendo en la gravedad de toda la galaxia, lo que a su vez ayuda a comunicarse con otras galaxias. Y así, estos eventos crean un suceso, igual que un pensamiento en nuestro cerebro. Entonces, ¿son estos eventos universales en realidad los pensamientos del universo? ¿Ahora están ocurriendo dentro de las neuronas? Si las interacciones pueden hacer que el cerebro esté vivo, entonces podemos decir que, debido a las interacciones entre galaxias, el universo también está vivo. Bueno, es un pensamiento fascinante, ¿verdad? Ahora, solo porque no tenemos la respuesta a esta pregunta, tal vez piensen que este concepto es bastante tonto, pero déjenme informarles que los científicos tienen una razón importante para explorar ideas tan extrañas y tontas. Eso es que, si el universo tuviera un cerebro, se podrían resolver muchos de los problemas de física que llevan mucho tiempo sin respuesta, incluyendo el mayor de todos, encontrar la conexión entre la física cuántica y la física clásica. Entonces, la relatividad de Einstein predice el comportamiento de objetos grandes como los agujeros negros y las galaxias, y la mecánica cuántica predice el comportamiento de objetos pequeños como electrones, protones, quarks y átomos. Ambas teorías son completamente inútiles fuera de sus propios dominios, y hasta ahora los científicos no han podido encontrar una teoría o ecuación que pueda predecir el comportamiento de todos los objetos, desde los protones hasta las galaxias. Y en ese caso, si consideramos al universo como un cerebro, podemos describir el comportamiento de los objetos que existen en él con estas dos ecuaciones, y aquí es donde se pone más interesante. Estas dos ecuaciones, la relatividad y la mecánica cuántica, aunque son opuestas entre sí, en algunas condiciones especiales ambas dan los mismos resultados. O sea, si el universo es un cerebro, entonces podríamos entender el comportamiento de todos los objetos que existen en él, desde los protones hasta las galaxias, con una sola ecuación. ¿Ahora recuerdas? Para la teoría del todo, también hemos estado buscando desde hace tiempo una sola ecuación, una ecuación que pueda describir todo el universo. Además, en nuestro universo hoy existen 26 constantes físicas que, al tener valores exactos, han permitido que todo nuestro universo se forme y se mantenga. Por ejemplo, la constante gravitacional. Al entender una réplica del cerebro, muchas cosas empiezan a tener sentido. Pero amigos, ¿saben qué? Mientras que un grupo de científicos lo apoya, hay otro grupo que lo considera totalmente absurdo. Ellos piensan que esto es solo nuestro sesgo de confirmación, que nos muestra solo lo que queremos ver. Porque según el físico Ludwig Boltzmann, quien sentó las bases de la termodinámica, todo lo que vemos es solo una ilusión. Mira este clip. En este clip la estructura que se muestra solo forma una cara desde un cierto ángulo. Si lo giramos aunque sea un poco, puedes ver que es solo una estructura aleatoria de palos, algo así. Lo mismo puede pasar con la primera imagen del telescopio espacial James Webb que te mostré. En cuanto cambiemos nuestra perspectiva aquí, la disposición de las galaxias que se ven en estas imágenes también cambiará. Ahora, supongamos que nuestro cerebro no ha sido engañado por esto y que el universo realmente es un cerebro viviente. Pero incluso en este concepto todavía hay un gran problema. El tamaño de nuestro cerebro es de 140 milímetros, y en él las señales eléctricas o la información viajan a una velocidad de 100 metros por segundo. O sea, en nuestro caso, un pensamiento se genera instantáneamente. Ahora, si aplicamos esto al universo, el tamaño del universo observable es de 93 mil millones de años luz, y en él la información viaja a una velocidad de 3 por 10 a la octava metros por segundo. O sea, en comparación con nuestro cerebro, en el universo tomaría decenas de miles de millones de años para que se forme un pensamiento, mientras que la edad de este universo es de solo 13.6 mil millones de años. Y por eso, amigos, necesitaremos algunas pruebas más sólidas antes de poder concluir realmente que sí, el universo en verdad es un cerebro, y los científicos todavía están trabajando en esto. Pero
Pero este concepto ha abierto las compuertas de la imaginación, al igual que la teoría de la simulación, que afirma que nuestro universo es una simulación creada por una especie alienígena avanzada. Ya hice un video detallado sobre esto, que puedes ver simplemente buscándolo en YouTube. Pero sobre la simulación y el cerebro, sabes, con la velocidad a la que la tecnología humana está avanzando hoy en día, nosotros mismos tendremos ese poder que puede convertir todo el universo en un gran cerebro. Bienvenidos, nanobots. Según la predicción de un ingeniero en computación, Bill Joy, para el año 2030 se crearán nanobots que podrán replicarse a sí mismos y crear muchos otros nanobots como ellos. Y si esto cae en manos equivocadas, potencialmente podrían usarlo para destruir todo el universo. Te sorprenderá saber que estos nanobots no solo estarán listos para 2030, sino que ya se crearon en 2020. De hecho, en el año 2020, algunos investigadores de universidades tomaron algunas células madre de ranas y, con la ayuda de la inteligencia artificial, las modificaron y las pusieron a crecer en un ambiente adecuado. Después de unos días, cuando pusieron esas células junto con células normales y las observaron bajo el microscopio, quedaron totalmente sorprendidos. Vieron que las células modificadas por inteligencia artificial estaban devorando las células normales a su alrededor y creando otras células modificadas por inteligencia artificial iguales a ellas. Ahora, si consideramos este comportamiento, que estos nanobots están creando un nuevo nanobot cada minuto, incluso a esta velocidad lenta, podrían apoderarse de toda la Tierra en solo 20 meses y crear una red de conciencia e inteligencia que seguiría expandiéndose hasta las galaxias, los cúmulos y finalmente por todo el universo. Y si alguien observa nuestro universo, le parecerá que es un gran cerebro vivo y activo. Y la advertencia de Elon Musk sobre la amenaza de la IA se volvería realidad. Recuerden mis palabras, la IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares. Así que definitivamente nuestra única esperanza es que esta tecnología no caiga en manos equivocadas, ni siquiera por error. Pero por ahora solo nos queda una pregunta. Entonces, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿De verdad creen que nuestro universo es el cerebro de un ser avanzado? Asegúrense de decirme en los comentarios cuál es su opinión, porque todos los días surgen muchas hipótesis nuevas sobre el universo y la gente siempre está compartiendo sus opiniones sobre ellas. Pero solo algunas de esas hipótesis logran pasar todas las pruebas científicas. Por ejemplo, recientemente algunos cosmólogos demostraron que la edad del universo que nos han dicho en realidad es incorrecta. Según su investigación, el Big Bang no ocurrió hace 13.7 mil millones de años como nos han dicho, sino que sucedió hace 27 mil millones de años, porque encontraron algunas galaxias que tienen más de 13.7 mil millones de años. Ahora, ¿cómo encontraron esas galaxias y qué otros secretos revelaron esas galaxias? Ya expliqué en detalle las respuestas a todas estas preguntas en uno de mis videos, al cual puedes acceder haciendo clic aquí. El botón de información aparecerá por aquí. Y amigos, eso es todo por hoy, así que suscríbanse y no olviden darle like. Y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, como siempre, mantente curioso, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Jai Hai.